¿Cómo están? Seguimos con el libro El millonario al desnudo. Hoy el capítulo Utiliza tu enojo para crear riqueza. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Albert Einstein. ¿Recuerdas a los señores Rodríguez? Te voy a platicar más del por qué esta pareja decidió ir a Estados Unidos como ilegal para tener dinero y así fundar su empresa. Sucede que ellos se casaron debido a que su primera hija venía en camino. Aunque ellos trabajan como empleados del gobierno, no tenían el dinero suficiente. Esto se agudizó cuando su pequeña enfermó al año de nacida. El señor Rodríguez me refirió que fue con su papá a pedirle un préstamo para sortear la enfermedad. Él se lo negó aduciendo que si te casaste es porque podías cubrir todos tus gastos. Nunca me pidas dinero. El señor Rodríguez regresó a su casa llorando. Su propio padre le había negado ayuda. En los días que siguieron, reflexionó sobre lo sucedido y decidió irse con su pareja a Estados Unidos, con la firme intención de regresar a crear una empresa exitosa. Y, tal como leíste hace unas líneas, lo logró. Fue ese enojo que tenía el que lo impulsó a fijarse un plan. Esa emoción lo empujó hacia el éxito. A partir del día que su padre le negó ayuda, se prometió a sí mismo nunca más solicitarla. Ese enojo lo condujo hacia una acción pronta y con excelentes resultados. Te aclaro que el señor Rodríguez ahora está feliz con su padre y le agradece por haberlo confrontado en aquella ocasión. Si su padre no lo hubiese empujado fuera de esa pasividad, no tendría la riqueza que posee ahora, ni la motivación para crear más fortuna. En este momento recuerdo a otro millonario que, siendo un estudiante de educación básica, solo se conformaba con ver a sus compañeros comer en la hora del descanso, sin poder comprarse nada por la situación tan precaria que tenían sus padres. Tampoco tenía juguetes, solo veía a otros niños jugar imaginándose que era él a quien le pertenecían esos pequeños tesoros, hasta que un día el enojo llegó. Se preguntó a sí mismo por qué no podía tener lo que deseaba. Pronto estaba vendiendo de puerta en puerta galletas que uno de sus vecinos cocinaba. Rápidamente su negocio creció y conforme pasaba el tiempo comenzó a vender otros productos, hasta fundar una cadena de cafeterías que ahora son un éxito rotundo. Los millonarios saben que debe llegar un momento en nuestra vida en que permitamos que el enojo se asome con toda su fuerza y éste nos haga reflexionar qué estamos haciendo mal para encontrar cómo solucionarlo. Pero los pobres le huyen al enojo. Desafortunadamente nos han hecho pasivos. Nuestros padres nos han indicado que debemos olvidar para no lastimarnos. Y de alguna forma están en lo cierto, pero lo que han omitido decirnos es que tenemos que olvidar el dónde, quién y cómo, pero no podemos olvidar el por qué. Si eres pasivo, nunca harás nada para cambiar tu situación económica. Solo esperarás que algo pase, pero esto nunca sucederá. Los millonarios saben que deben permitir que la ira aflore. Solo así se confrontarán con ellos mismos. Elaborarán sus metas y se motivarán tanto que las conseguirán, pero los pobres suponen que no deben enojarse. Recuerda, debes olvidar quién te hizo algo, así como qué, cuándo, cómo y dónde, tal como el señor Rodríguez lo hizo, pero no olvidar el por qué te has enojado. Esa pregunta te motivará a trazarte un plan y a conseguir lo que te has propuesto. Es lo que hizo el ahora millonario Christopher Paul Gardner. Él presenció varias veces cómo su padrastro Freddie Triplett golpeaba a su madre Betty Jean, hasta dejarla noqueada. Incluso vivió un tiempo en un centro de atención a menores debido a que ella fue encarcelada porque su entonces esposo la acusó de trabajar al mismo tiempo que recibía dinero de servicios sociales. Tiempo después, fue encarcelada de nuevo al tratar de quemar la casa con Triplett adentro, y de nueva cuenta Gardner regresó al centro con sus hermanos. Sus problemas no terminaron ahí. Después de tener una vida azarosa, se casó con Sherry Dixon para divorciarse por el enfriamiento de la relación. Conoció a Jackie Medina, con quien viviría algunos años y tendría su primer hijo. Ella lo abandonó con el hijo cuando él tenía un poco más de un año. Se dedicó a las ventas con poco éxito
Entonces, mientras asistía a una reunión con un posible comprador, conoció a un hombre que bajaba de un Ferrari rojo. Gardner le preguntó qué hacía para vivir y ese hombre le respondió que era corredor de bolsa. Después de ese día, Gardner se aferró a su sueño, ser millonario. Gardner menciona en sus libros autobiográficos que estaba harto de la pobreza y eso es lo que lo motivó hacia la riqueza. Con su hijo como compañía durmió en sitios insalubres, sanitarios públicos, parques y refugios de indigentes mientras se capacitaba como corredor de bolsa. Tal vez esta historia te resulte familiar, puesto que Chris Gardner es la persona en quien se inspiraron para hacer la película autobiográfica titulada como su primer libro, The Pursuit of Happiness, traducida como En busca de la felicidad. Si él no estuviera harto de su situación, no hubiese tomado la decisión de triunfar y ser millonario. Gardner afirma que la persona conduciendo el Ferrari lo empujó a tomar acción para hacerlo. Si alguien podía ganar dinero, él también podía hacerlo. Solo hacía falta saber cómo. Cuando se sentía inseguro y deprimido después de ver a su hijo dormir con él en esos lugares insalubres, se prometía que nunca más regresaría a la pobreza. Todos los millonarios que entrevisté tenían ese denominador común. Su enojo los había impulsado hacia la acción. Es lo que debes hacer también, usar ese enojo para generar la motivación necesaria que te impulse hacia aquella meta que te debes imponer a partir de ahora. Contrario a lo que puedas escuchar de otros, el enojo te ayudará para ser millonario. Solo aquel que es pasivo y olvida el porqué, le sucedió una desgracia y está condenado a seguir siendo infeliz. No te estoy incitando a volverte masoquista y buscar quien te lastime, sino a utilizar tu enojo para dirigir tu energía hacia resultados. Esta es la mejor forma de motivarte y cumplir tus sueños. Comprendo muy bien esta forma de pensar de los millonarios, ya que también he utilizado mi enojo para salir adelante. Aún iba a la universidad cuando me casé, aunque me divorciaría más tarde. Con mi entonces pareja y mi hija recién nacida, tuve mi primer fracaso empresarial. Mi negocio quebró estrepitosamente y me quedé sin $1 en la bolsa para mantenerlas. Hubo ocasiones en que dejé de comer para que ellas lo hicieran. Fueron meses espantosos, donde no podía mejorar mi condición económica. Esos eventos me hicieron jurarme a mí mismo que comprendería cómo piensa y qué hace un millonario para crear riqueza. Estaba dispuesto a aprender de ellos, aunque tardase bastante. Trabajé en varias empresas con la mira de renunciar en cuanto tuviese el suficiente capital para fundar otra empresa. En ese tiempo aprendí sobre ventas, motivación, liderazgo, relaciones humanas, atención al cliente, nuevas tecnologías y creación de empresas. Aunque me divorcié un tiempo después, seguí aprendiendo sobre el tema. Sabía que tenía que aprender más y estaba dispuesto a arrancarle sus secretos a los millonarios. En esos momentos de enojo contra mí e incluso contra mis padres por no enseñarme cómo ganar dinero, me prometí que nunca más volvería a vivir algo semejante, y lo he cumplido. Ese enojo me impulsó a buscar cómo salir de esa pobreza. También me impulsó a enseñarles a otros cómo no padecerla. ¿Sigo enojado con mis padres? Por supuesto que no. Ahora comprendo que ellos no tuvieron la culpa. Tampoco la universidad donde asistí, mis amigos y mucho menos mi ex esposa. Fueron mis acciones aventuradas las que provocaron una gran caída. Por eso estoy aprendiendo todos los días. Leo, pregunto, analizo, investigo. Es decir, no olvido el porqué del enojo de esa ocasión. Aunque ya olvidé a todos los involucrados, las fechas y lugares. Es lo que también hizo el señor Rodríguez. Él sigue recordando el porqué, pero ya olvidó nombres, días y lugares. Solo se enfoca en no volver a cometer los mismos errores que le empujaron a pedir prestado cuando tenía que generar riqueza sin esperar que alguien le resolviera sus problemas. Pero la mayoría de las personas supone que el enojo es un sentimiento negativo que debe olvidar. Lo preocupante es que el enojo reprimido nos trae depresión. Por eso hay tantas personas con esa enfermedad. Ellos se creyeron que debían olvidar todo, perdonar y dejar atrás lo vivido. Un grave error. No se trata de enfermarte de odio. Incluso no te recomiendo que odies.
Te estoy recomendando que uses el enojo para movilizarte. Y así, como hicieron muchos millonarios, cuando estés enojado no te hagas una promesa y no olvides el por qué estás molesto. Así te motivarás a diario, aunque parezca que no hay solución posible. La pasividad nunca te llevará a ningún sitio. Es la acción la que te permitirá triunfar. Si tienes claras razones por las que debes ser millonario, todo será más sencillo. Y la mayoría de las veces esas motivaciones surgen del enojo. Entonces, ¿por qué hay personas que no usan su enojo para crear fortuna? Son muchas razones, pero la más importante es que se enfocan en buscar culpables de lo que les sucede. Recientemente esperaba en la fila de un cajero automático de una institución bancaria. Un padre iba delante de mí con su pequeño hijo de 5 años de edad. Pasaron a uno de ellos y yo quedé en el contiguo. Entonces golpeó la máquina. El niño asustado solo le veía. El papá le indicó con ira que no habían depositado su sueldo, que tenían que esperar más. Salió de ahí quejándose de su empresa, de sus jefes y de la crisis económica. El individuo solo se centró en buscar quién era el culpable, no en buscar soluciones. Su enojo fue descargado contra la máquina y su hijo que no tenía la culpa de nada. Lo peor es que seguiría repitiéndose muchas veces esa escena hasta que el pequeño haga lo mismo que su padre. Los millonarios toman acción a partir del enojo. Si estuvieran en esa misma situación, comprenderían que no es problema de la empresa, sus jefes o la situación económica, sino de ellos por no comprender cómo hacer dinero. Entonces, ese enojo se convertiría en un motor para buscar qué hacer. Los millonarios dejan que el enojo fluya y sea un motivador. Los pobres buscan con quién desquitarse de aquellos que les hicieron. Dejemos volar un poco la imaginación. El papá necesita ese dinero para darle de comer a su hijo. No puede esperar, pues el pequeño tiene mucha hambre. Como está enojado con la empresa, su jefe y la situación económica, podría prometerse a sí mismo que a partir de ese día le robará a la compañía desde ahora. Como quiere ella, le está robando. También, a partir de ese día, hará todo lo posible para que despidan a su jefe. Él se lo merece. Ya no se enfocará en hacer bien su trabajo, sino que buscará cómo lograr lo que se ha propuesto. Inclusive, si sigue pensando más sobre esa situación, podría dejar a su hijo en su casa e ir a un restaurante lejano a robarse comida. La crisis lo ha obligado a hacerlo. Él no olvida ese quién, dónde, cómo y cuándo, por eso buscará afectar a alguien más. Si se diera cuenta que no tiene que olvidar el por qué, comprendería que la culpa es de él. Entonces, analizaría su vida y a partir de lo encontrado buscaría cómo crear riqueza sin depender de otro. El millonario se da cuenta del por qué tiene problemas económicos y así se traza un plan para evitarlo en el futuro. Es ese sentimiento que irá hacia determinada situación la que lo hace actuar. Y algo más que observé de ellos, al identificar el porqué de su enojo, adquiere una especie de mantra, es decir, una o varias palabras que se repite constantemente, las que le proporcionan poder. Por ejemplo, el señor Rodríguez se decía a sí mismo, siempre tendré dinero en mis bolsillos y guardado en otro lugar. Con ello, se exigía a sí mismo a seguir aunque estuviese cansado, triste o pesimista. Esa era su palabra de poder, la que lo motivaba a seguir adelante, o mejor dicho, lo obligaba a caminar aunque estuviese cansado. Escuché a otros millonarios frases semejantes. Si X persona pudo hacer dinero, yo también puedo. El dinero está allí y es para mí. Nadie me detendrá. Quiero más dinero. Es sencillo atraer dinero. Y más frases que les otorgaban poder y energía. Todas ellas, resultado de su enojo, nota que olvidaron el quién hizo que se enojasen, cuándo y dónde. Solo se quedaron con el por qué y a partir de él construyeron su frase de poder. Muchos te dirán que olvides aquello que te hizo enojar, pero están equivocados. Ellos son entes pasivos esperando que todo se les resuelva por arte de magia. Solo aquellos que usan su ira como motor lograrán atraer riqueza y éxito. Aquellos que olvidan se conforman con lo que tienen y no se exigen más. Sin darme cuenta, apliqué esta filosofía a lo largo de mi vida. En mis relaciones de pareja lo hice, de igual forma con los amigos. Te debo confesar que la primera mujer a quien le declaré mis pretensiones románticas me dijo que no deseaba ser mi novia. Ese día el enojo apareció, pero volvió a aparecer cuando la vi tomada de la mano con un sujeto sin oficio ni beneficio.
A partir de esos sucesos me prometí que ninguna mujer volvería a negarse. Descubriría cómo enamorar a una mujer. No te voy a relatar mis andanzas románticas, pero sí te puedo compartir que aprendí bastante. Y ya no tuve una negativa. Aunque logré esto, siempre procuré ser honesto, leal y fiel con mis parejas. Mi intención no era desquitarme de aquella mujer o de las mujeres, sino mejorar mis métodos de atracción femenina. Aquí se aplica lo que te he comentado. Olvidé de quién, dónde, cuándo y cómo, para no dañar a las mujeres o a mí mismo, pero nunca dejé de lado el por qué. Esta pregunta me motivó a seguir aprendiendo. De igual forma sucedió con mis estudios. En la educación media hubo más de un profesor que se burló de mis pocas actitudes para tal o cual materia. Pero ese enojo me obligó a perfeccionarme para demostrarme a mí mismo que podía hacer eso y más. ¿Por qué te enojaste en el pasado? ¿Qué has hecho con ese enojo? ¿Qué vas a hacer a partir de este día? Detén tu lectura en esta parte para reflexionar sobre ello. ¿A qué conclusiones has llegado? Hace tiempo un amigo suponía que su esposa le era infiel. Me preguntó si existía algún software para espiar las actividades de su pareja en su computadora y mientras navegaba en internet. Le dije que sí y le mencioné cuál. Lo adquirió y lo utilizó. Por desgracia para él, comprobó que tenía razón en sus sospechas. Después de un mes nos volvimos a ver y le pregunté qué había aprendido de la situación. Me compartió que nada, seguía destrozado e incluso con problemas económicos. Cuando terminó su incansable cantaleta de quejas, lo cuestioné si le había servido el programa. Obviamente su respuesta fue afirmativa. Entonces, sin darme la oportunidad de hacerle otra pregunta, dijo, ¿y si vendiera el software con asesoría incluida? Se despidió sin agregar más. Posteriormente me comunicó que se había puesto en contacto con la empresa en Estados Unidos que desarrolló el software, les propuso revenderlo con asesoría en español, ya que su producto estaba en inglés. Ellos le dijeron que sí y había comenzado a obtener ganancias rápidamente. Las moralejas, siempre hay una oportunidad escondida, incluso cuando el mundo está contra nosotros y debes utilizar tu enojo para hacerte ganar dinero. Si él se hubiese refugiado en su tristeza, estaría deprimido y en quiebra financiera, pero utilizó aquello que le sucedió como motor para hacer dinero. Otros podrían olvidarse del programa informático aquel, inclusive echarle la culpa para mostrarle la realidad, pero mi amigo comenzó un negocio redituable con aquella infidelidad. Por cierto, me asegura que con su nueva pareja no ha utilizado el software ni lo usará. Ella tiene toda su confianza y él ha olvidado lo que le pasó para darle oportunidad a esta relación. La energía que necesitas para salir adelante y crear riqueza reside en ti. Analiza tu vida y descubre qué debes usar como motivador para alcanzar ese sueño que alguna vez cruzó por tu mente. Aunque suene cliché, debes luchar por tus sueños. Henry Ford odiaba el trabajo de granja, y aunque su padre veía en él un granjero, decidió abandonarla para aprender todo sobre la mecánica en un taller de una ciudad cercana. En unos años renunció a este para regresar a la granja de su padre, pero para montar su propio taller en un almacén de la propiedad. Él afirma sobre esa época: como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica donde extraje mis mejores conclusiones. La abandonó de nuevo para tomar un empleo en la Sociedad de Electricidad Edison de Detroit, donde aprendió más sobre los motores. Nunca más regresó a la granja. En cambio, persiguió su sueño: construir autos para todos los estadounidenses. Ese enojo hacia las labores de granja, ese enojo hacia las labores de granja lo hizo aprender más rápido todo lo relacionado con los motores, ya que él se quejaba de hacer demasiado trabajo para obtener pocos resultados. Desde niño soñaba con hacerlo más sencillo y automatizado. Concebí la idea de que había una gran parte de las labores que podía ejecutarse mediante mejores procedimientos. Ford no es el único que lo ha logrado, son miles de personas que están hartas de una situación y ese hartazgo las moviliza hacia la acción.
Hasta hace unos años, el interés por el cuidado de las mascotas era cosa de unos cuantos. Por desgracia, hasta hoy, muchos piensan que los golpes y las patadas son medidas perfectas para educar a un perro o a un gato. Aunque estas infundadas prácticas aún se mantienen arraigadas, el bienestar animal ya es preocupación de cada vez más gente. Así que muchos de los propietarios de perros y gatos, principalmente en Estados Unidos, tienen la intención de mantener sanos, educados y felices a sus animales. Es por ello que especialistas de etología se han convertido en los asesores de cabecera de los amantes y propietarios de mascotas. Son millares de indocumentados latinoamericanos los que acuden a probar suerte en Estados Unidos de Norteamérica. Algunos mueren en el camino, son deportados o trabajan un tiempo y regresan con algunos dólares o a veces sin ellos. No fue el caso de César Milán, conocido en los medios de comunicación como el encantador de perros. Él comenzó trabajando en una estética de canes. Ahí tomó conciencia de sus habilidades para congeniar con esos animales y poco a poco fue puliendo ese don de controlarlos sin maltrato y aplicando sus tres máximas: ejercicio, disciplina y afecto. César es originario de Mazatlán, Sinaloa, México, y toda su vida convivió con los animales del rancho de su abuelo. Inclusive desde pequeño mostró interés por la observación de los rebaños de animales y ese instinto innato de las labores de los perros de pastoreo. Ahí conoció a un perro de raza setter irlandés que lo dejó fascinado por la belleza de su cabello y su esbelta línea. De hecho, adquirió un cachorro de esa raza y los siguientes 10 años fue su leal compañero. Rehabilitó perros, entreno personas. Es el lema que maneja para describir su manera de habituar a los perros a ser miembros de la familia sin olvidar sus funciones de protección, guía y compañía de una persona. Actualmente protagoniza una serie llamada El Encantador de Perros en un canal de televisión por cable. También es el autor de los libros El Camino de César, Ser líder de la manada y Un miembro de la familia, que indican cómo entender y tratar algunos problemas caninos. Varios famosos han acudido al asesoramiento de César, quien indica en sus libros que ha rehabilitado canina es la prioridad en su labor. A mediados de los 90 fundó el Centro Psicológico Canino, que da refugio a todos aquellos animales maltratados, cuya vida, llena de patadas y golpes, ha desencantado estereotipos y problemas recurrentes de agresividad, pusilanimidad y sumisión. Además de sus libros y programas televisivos, Milán imparte pláticas acerca de cómo es que muchas prácticas comunes de los humanos para con los perros provocan disfunciones psicológicas en las mascotas. La ansiedad, la agresividad, la hiperactividad, la dominancia, territorialidad, todos esos aspectos considerados como grandes dificultades de convivencia canina son en muchas ocasiones detonados por actitudes humanas hacia ellos. Su objetivo siempre fue Hollywood. Hasta cuando escapaba de la patrulla fronteriza pensaba que debía lograr cruzar para poder llegar tan alto como lo ha hecho. La conciencia de adopción de perros se ha hecho también mucho más común, sobre todo en Estados Unidos, donde radica César, año con año. One Hope Network de Nestlé Purina Pet Care Company patrocina un evento de adopción en el cual César coopera ofreciendo descuentos y sesiones gratuitas para entrenamiento de estas mascotas. A pesar de esa nueva ola de hermandad con los animales, César ha declarado que fue un shock muy fuerte al ver cómo trataban a sus perros las personas estadounidenses. En México los perros pasean con sus dueños y si van sueltos sin correa, avanzan detrás de su amo. En cambio en Estados Unidos los perros son malcriados, jalan las correas, remolcan a sus dueños, lo que atribuye al rol del perro en casa. En mi país, México, son perros. Aquí son humanizados. Son hijos, esposos, padres, compañeros, todo menos perros. Así que lo que sabe hacer mejor, César pudo explotarlo al máximo en el país al que arribó, siendo tan solo un indocumentado aspirando a tener algo en la vida.
César dejó a un lado su pasado de humillaciones por ser indocumentado, pero no olvidó el por qué tenía que triunfar. Dejar de ser un extraño en un país distinto al suyo para ser alguien famoso dedicándose a lo que amaba. Pero tal vez el mejor ejemplo de dejar el pasado atrás para tomar las riendas del futuro, usando el enojo y la impotencia como motor, es el de Waris Dill, una de las modelos africanas más cotizadas de los años 80, nacida en 1965 en alguna región de Somalia. La extirpación del clítoris que se hace en la mayor parte de niñas musulmanas, en buena parte de los países africanos que practican esta religión, se denomina mutilación faraónica o infibulación, ritual que no se puede descifrar al 100% por el misterio que lo rodea. Muchas niñas mueren desangradas, otras por infección, y las que sobreviven viven mutiladas y profundamente afectadas psicológicamente por este desgarrador evento de su niñez. Una tradición ancestral que cobra millones de vidas y marca traumáticamente a muchas pequeñas. El mutismo de las víctimas es lo que ha propiciado que estos rituales sangrientos continúen siendo parte de la vida cotidiana de muchas musulmanes africanas. Con sus propias palabras, Waris ha narrado que aquel infame hecho en su autobiografía. Acababa de cumplir 5 años y la anciana, una Mirgan, mujer que se encargaba de practicar las infibulaciones, la esperaba junto al catre con una cuchilla oxidada en la mano. Verás cómo no es nada, ahora tienes que demostrar que eres mujer, le dijo su madre mientras la sujetaba con fuerza. Una vez tumbada le metieron un palo en la boca para que lo mordiera. Después sintió un intenso dolor allá abajo. Se dejó sus dientes en la madera antes de marearse. A continuación, le cosieron la herida con una espina a modo de aguja y un hilo grueso. Al despertarse, vio sus genitales expuestos sobre una roca, secándose al sol. Tardó semanas en volver a caminar. Cuando lo hizo, regresó a la roca. Los animales habían devorado sus órganos sexuales. Waris huyó a los 13 años de su familia, abandonó a sus cabras y con todo y su dolor y miedo evadió la responsabilidad que su padre ya le había encomendado, casarse con un hombre mucho mayor que ella. El mismo patriarca emprendió la búsqueda por dunas y terrenos agrestes. A los pocos días, y al no encontrarla, la dio por perdida. Waris fue un ícono de la hermosura y la elegancia, después de haber padecido dificultades al arribar a vivir en Inglaterra y tener que lavar pisos para sobrevivir hasta que fue descubierta por un fotógrafo, quien la introdujo en el mundo del modelaje. Se convirtió en el rostro oficial de una empresa de productos de belleza y tuvo un papel en una de las películas de la saga de acción del agente 007. Sin embargo, después de haber triunfado y haberse desenvuelto en tan sofisticadas y elitistas atmósferas de pasarela, fiestas y desfiles de moda, pensó en volver a África a buscar a sus padres y lo hizo. Ese viaje le detonó una reflexión acerca de la percepción de la mujer en aquella tierra que la vio nacer y también en la visión que hay sobre el sexo femenino en Occidente, donde ya era famosa y todo el mundo la deseaba. En Occidente, mucho del éxito que pueda alcanzarse es directamente proporcional al atractivo que puedan encontrar otros en el físico de una mujer. En una nación y bajo sus tradiciones, las mujeres no tenían ningún valor, algo que le recalcitó hasta los huesos. Fue que cuando iba en camino hacia la región de Somalia, donde buscaría la choza de sus padres, el hombre que la llevaba se mostró insensible ante la petición de Waris para subir a bordo, ya que caminaba con los pies ensangrentados. Él solamente respondió: «¿Qué importa? Es una mujer». Waris encontró a su padre, quien vivía ahora con su tercera esposa, pero gracias a alguna información pudo dar con su madre, quien ya estaba establecida en una vivienda y había decidido abandonar la vida nómada. Le platiqué a mi madre acerca de mi trabajo en la pasarela, le conté emocionada de mi activismo en pro de dejar el pasado de infibulación. Desde ese entonces, en el año 2000, Waris ya había logrado que en 15 países africanos fuera penalizada esta práctica. Hoy es vocera de la ONU y su fundación ha conseguido consolidarse y ganar terreno para concientizar acerca de lo irracional de este ritual.
Fue este viaje de visita a su madre lo que orilló a la mejor conocida como belleza de ébano a declarar: hablamos de Dios, del humo, de las estrellas, que mamá sabe leer, de ordeñar las cabras, de la piel endurecida de la planta de los pies, de los hombres que son demasiado remilgados para encender el fuego y de las madres que convierten a sus hijos en pequeños egoístas. Lloramos, dijimos bobadas, pero más allá de eso, también le comentó abiertamente acerca de su desacuerdo ante lo que ocurría desde hacía años con todas las niñas musulmanes africanas. El asunto de la infibulación lo hicieron contigo, conmigo, con tu madre, y es hora de parar, ¿no crees? A lo cual su madre no respondió. De regreso a Gran Bretaña, Wallis contó toda su historia a los medios. Parecía que se había desahogado públicamente de ese asunto que le quitaba el sueño de toda su vida, y también fue momento para comenzar a escribir su libro con las memorias de su vida. Algunas mágicas, como el que cuidara cabras y camellos de pequeña, y otras trágicas, como este profundo dolor del que ahora todo el mundo se enteraba. Parece que Worry solamente pudo expiar el horror de aquel momento de su vida, fundando una organización que apoya a las mujeres musulmanes y se levanta contundentemente en contra de que esta aberración continúe. Es madre de 2 hijos y a pesar de haber pasado su boom como modelo, dedica buena parte de su fortuna al apoyo de niñas en África y a intentar concientizar de lo criminal que es la infibulación.
Cuando Boris decide volver a África a buscar a sus padres nómadas pastores, hace referencia a una leyenda somalí. Las gacelas son animales tímidos. Cuando hay gente, evitan ese sitio. Pero cuando veamos que rondan demasiado una choza, es que en esa casa ya no hay nadie. Ella misma declaró que así se encontraba su corazón. Gente iba y venía, estaba siempre rodeada de multitud en los eventos de moda y en medio de toda la parafernalia de los desfiles, podría pensarse que jamás sentiría vacío, pero lo sentía. Y por eso regresó a su tierra a rehacer su historia, a tejer una vez más esa parte de su existencia que había transcurrido en trance a partir de ese momento del momento de su huida. Por lo tanto, nosotros mismos deberíamos de reflexionar ante esto. Debemos tener presente nuestra historia de vida porque somos el resultado de esta. Si bien hay cientos de errores, desaciertos y tropiezos, son parte de nuestro aprendizaje. Muchas veces los problemas nos hacen egoístas, nos cierran el mundo y nos ciegan ante la posibilidad de prevenir a otros. A veces debemos utilizar el dolor para continuar viviendo e intentar mejorar la condición actual de vida. Mantener la ecuanimidad, no perder el piso y conservar la sencillez son los pasos para el éxito.